Cuando lo tenga listo, me confirma con un amén. Repito, Mateo capítulo 18 y leemos el versículo número 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Déjeme repetirlo una vez más. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se imagina usted esta mañana? ¿Qué se imagina usted que se perdió? ¿Quién me puede ayudar esta oportunidad? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué es lo que se perdió? El Hijo del Hombre ha venido para salvar. Hay otra versión que dice: ha venido para rescatar lo que se había perdido. La comunión con Dios. Se había perdido la comunión con Dios, ¿es cierto? ¿Algo más? El amor. Se había perdido el amor, se había enfriado. Uno más. ¿Qué se había perdido? La santidad. Fíjese qué tremendo es. Nosotros vamos a ver un ángulo de la Escritura, vamos a ver un ángulo que nos va a revelar qué cosas se perdieron en el principio. Y la Escritura nos habla acerca de que el Señor tiene esa encomienda de volver a rescatar todo lo que se ha perdido. Bien, vamos a ver entonces, vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, y le voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra: así también está escrito: fue hecho el primer hombre alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Al nosotros hablar acerca de Adán, fíjese qué comparación hace. El apóstol Pablo dice que Adán fue un alma viviente, pero que el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es espíritu vivificante. De manera que cuando el Señor vino a salvar lo que se había perdido, nosotros tenemos que remontarnos, escuche bien, tenemos que remontarnos hacia el huerto del Edén. Porque estamos hablando de un Adán y después de un postrer Adán. El Señor vino a salvar lo que se había perdido, vino a rescatar lo que se había perdido en el principio como humanidad. Y para esto vamos a ver 7 aspectos que son muy interesantes. Quiero que vea conmigo desde esta perspectiva esta palabra de rescatar acerca de ese trabajo del Señor. Bien, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 23 y versículo número 34. ¿Qué cosas vino a rescatar el Señor? Vemos algo muy interesante. Lucas capítulo 23 y versículo 34. ¿Lo tiene conmigo? Mire lo que dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. ¿Qué es lo que se perdió en el principio? El perdón. Fíjese, el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, y se había perdido la capacidad de perdonar. Para esto nosotros estamos viendo a Jesús en ese último proceso del Calvario,
donde el Señor se encuentra crucificado, está en sus últimos momentos y se cuentan las 7 palabras del Señor Jesús. Eso lo vemos cada año y se predica cada año acerca de las 7 palabras del Señor Jesús, pero yo quiero esta oportunidad llevarle un poco más allá. Como Jesús le dijo a Pedro, boga más adentro, ir más hacia la revelación que tienen estas 7 palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hablamos esta noche anterior acerca del amor. El amor nos conduce a manifestar el perdón para los que lo necesitan. Ahora quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3 y versículo número 12. En Génesis capítulo 3 y en el verso 12 dice la Escritura que Adán respondió y dijo: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué cosas se perdieron en el huerto? La capacidad de perdonar. Cuando Dios preguntó qué pasó, Adán, ¿qué sucedió? Y dijo: es que la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente dijo. ¿Y qué dijo la serpiente? Todo yo, todo yo, todo yo. ¿A quién le echaba la culpa? Fíjese qué interesante. Se había perdido el perdón desde el principio. Se perdió esa capacidad de perdonar. Porque cuando el Señor llegó y buscó a Adán, Adán no salió para pedir perdón, no salió para pedir disculpas, no salió. Simplemente se escondió. La vergüenza, la culpa, lo tiene ahí metido detrás de los arbustos. Entonces fíjese qué tremendo es. Cuando nosotros estamos fuera del primer amor, nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. Nos cuesta mucho trabajo perdonar a los demás. En el matrimonio muchas veces sucede que los varones, las mujeres, toman una actitud tan negativa que llegan a guardar silencio durante 2, 3, 4, 5 semanas, 2 meses sin hablarse, viviendo juntos, durmiendo juntos, pero no se hablan. Utilizan muchas veces a los hijos como mensajeros, comunicadores, ¿verdad? Llega el varón y le dice perdón a los hijos, dígale a su madre que ya llegué. Y ahí va el niño: ma, dice mi pa que ya llegó. Pues dígale a su padre que no tengo ganas de verlo. Ahí va el niño, dice mi ma que no tiene ganas de verte. Dígale que me sirva de comer. Y ahí va el niño, dice mi pa que le sirvas de comer. Y dice la mujer: dígale a su padre que tiene manos y que se caliente, que ya está preparada la comida. Y comenzamos, escuche bien, a tener una actitud tan negativa y nos hace falta perdonar. Nos hace falta perdonar. Yo me doy cuenta, mis amados, como muchas de las veces no tenemos esa capacidad porque pensamos y decimos: es que yo no fui el que ofendí, ella fue la que me ofendió. Pero la Escritura es muy, muy directa cuando dice: si tu hermano te ha ofendido, pídele perdón. Es tomar una actitud diferente. Esta es cultura de reino. Una actitud diferente. No es que yo soy el ofendido, yo voy y libero a mi hermano cuando le pido perdón, porque él siente vergüenza y dice: yo fui el que lo ofendí, y eso quiebra todo argumento de Satanás, lo rompe, y entonces viene la liberación para nuestras vidas.
Por eso es tan importante, mis amados. Mire, en el principio esto se perdió. Y es tan fácil echarle la culpa a los demás, ¿sí o no? Tan fácil. Ay. ¿Por qué no busca usted al Señor con esa dedicación, con esa vehemencia? Es que tengo una piedra de tropiezo, hermano. Así. ¿Y cuál es esa piedra de tropiezo? Mi mujer, dice. Fíjese. Sí. Oiga, ¿cuántas personas hemos escuchado así? Que dicen, es que mi piedra de tropiezo es mi marido, porque me estorba, porque no me deja, porque siempre está peleando conmigo. Y esto viene a conducirnos a una falta de perdón. Jesús, cuando estuvo en la cruz, el Señor dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Remitió ese pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, el primer paso para rescatar, para restaurar, es el poder pedir perdón. Cuando nosotros tomamos esta actitud, nuestras familias, nuestros matrimonios van a comenzar a madurar de una forma tan especial. Muchas veces a papá le cuesta pedir perdón al hijo. Muchas veces le cuesta. Yo he visto casos, mis amados, que solamente en el hospital es donde piden perdón. En el hospital piden perdón para todos los hijos, piden perdón para quienes ofendieron. Pero ¿por qué no lo hicimos cuando estuvimos y tuvimos la oportunidad de tenerlos de frente? Porque nos faltó valor, nos faltó coraje, nos faltó ser atrevidos en esto. Solamente los valientes, dice la Escritura, son los que arrebatan. Los valientes que se atreven a pedir perdón, a decir: yo me equivoqué, perdóneme. Siempre buscamos una excusa, siempre, ¿sí o no? Cuando llegamos al trabajo, muchas veces decimos: es que mire, se me ponchó la llanta y el tren pasó por allí, también se le poncharon las llantas, y siempre hay alguien con quienes podamos escudarnos allí. Pero es tan fácil decir: ¿sabe qué? Mire, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. Yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque mire, pasó esto y esto y esto. El error fue mío. Yo me equivoqué. Soy culpable. Haga conmigo lo que bien le parezca. Cuando tomamos esa actitud, oiga, las cosas van a comenzar a cambiar. Jesús no tenía por qué interceder por ellos. No tenía por qué. Pero el amor es tan fuerte, el amor es tan poderoso que nos conduce a una vida de perdón. Perdonar a los que nos ofenden. Dios también nos perdona a nosotros, entonces nosotros perdonamos a ellos, pedimos perdón a quienes hemos ofendido, tal vez a quienes nosotros ni siquiera pensamos que ofendimos, pero cuando pedimos el perdón, entonces ocurre una liberación. Escuché a un hombre una vez decir que llegó a la congregación y pidió perdón porque había pensado mal. Y yo me puse a pensar, dije: ¿quién pide perdón por los pensamientos? Nadie. Pedimos perdón por las acciones. Pedimos perdón por lo que hicimos, lo que decimos, pero no pedimos perdón por lo que pensamos del hermano, de la hermana, porque no se da cuenta. No tiene la capacidad de entrar a nuestra mente. Solamente Dios tiene la capacidad, y Él sabe cuando nosotros pensamos mal. Pero este hombre llegó y le dijo a su hermano: ¿sabes una cosa? Pensé mal de ti, perdóname, le dijo. Perdóname. Eso nace de un corazón que tiene el amor de Dios. Eso nace de un corazón que quiere vivir en el primer amor. Por eso es que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Lo que se perdió fue el poder perdonar. Y perdonar, mis amados, es asunto de valientes. Segundo aspecto, vaya conmigo.
Segundo aspecto que quiero mostrarle es Lucas capítulo 23 y verso 43. Lucas 23, 43. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo le pregunto, ¿qué es el Edén? ¿Qué es el huerto del Edén? Es el paraíso, ¿sí o no? El huerto del Edén, mis amados, es conocido como el lugar de deleite. Interesante, porque en el Edén había matrimonio, en el Edén había trabajo. Adán tenía la responsabilidad de labrar la tierra. Imagínense, ir a trabajar y sentir deleite por trabajar. ¿Cómo te sientes el lunes para ir al trabajo? Alguien dijo por ahí, ¿quién habrá inventado el trabajo? Y Dios inventó el trabajo, hermano, porque Él trabaja hasta hoy. Fíjese qué tremendo. Imagínate sentir deleite por estar en tu casa, por estar con tu esposa, sentir deleite por el matrimonio. Eso es interesante, porque a eso se le llama vida de huerto. Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Adán perdió la vida de huerto, donde trabajar era un deleite, donde cuidar era un deleite, donde tener esposa era un deleite. Un día manejando, recuerdo que vi una troca delante de mí y tenía un letrero donde decía: este hombre no porta dinero. Y abajo con letras rojas decía: es casado. Yo pensé que iba a decir porque posiblemente son transferencias, son cheques a los ladrones para que no intenten robar. No, simplemente decía: este hombre es casado. Decía, ¿por qué? Porque no tiene dinero. ¿Cuándo se convirtió un infierno el matrimonio? ¿Cuándo? Cuando se convirtió una carga tener a una mujer por esposa. Cuando se convirtió el estar casados una atadura. Muchos hombres sienten que cuando llegan al matrimonio como que le cortaron sus alitas. Ya no puedo ser el mismo, ya no puedo viajar con mis amigos, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, porque tengo una mujer que me reclama todo el tiempo, que me está checando el teléfono, una mujer que me está llamando a ver a qué horas llego. Un hombre un día se quejó conmigo y me dijo: 45 llamadas, pastor. 45 llamadas me hizo la mujer, 45 veces me llamó diciendo: ¿dónde estoy? En un solo día. Pero recuerde que ayer dijimos que el primer amor, la pérdida del primer amor no es motivo de casualidad, sino de causalidad. Algo sucedió, algo dejamos, algo perdimos, que los años, en vez de madurarnos, nos hicimos más infantiles. Porque los años deben ser experiencia. Los años deben de manifestar que yo conozco más a ella y ella me conoce más a mí. Entonces hay un mayor entendimiento y comprensión en el matrimonio. Pero no sucede así. Los matrimonios deben evolucionar. La evolución significa avanzar hacia adelante. Pero hoy en día vemos matrimonios involucionados. Involucionados.
Platicas con ellos y dicen lo mejor es separarnos. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Ah, qué fácil. Ese es el camino fácil. Ese es el camino de los cobardes. Irse, abandonarlo todo. Jesús no lo dejó así. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Y Él le dijo al que estaba a un lado de Él: hoy te digo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Yo te voy a regresar al paraíso. No te vas a quedar en la vida de infierno. Recuerde que era un ladrón. Un ladrón que se encontraba castigado y que tenía que morir en esa cruz. Pero el Señor viene y por causa de su arrepentimiento le dice: te voy a regresar al paraíso. Te voy a meter otra vez al paraíso. Yo quiero decirle algo en esta oportunidad. Usted tiene que encontrar deleite en la casa de Dios. Usted tiene que encontrar deleite en su hogar. Usted tiene que encontrar deleite en su matrimonio. Usted tiene que encontrar deleite con sus hijos. Usted tiene que encontrar un deleite que el mundo no tiene, porque usted vive una vida de huerto. Jesús nunca dijo que ese paraíso era perfecto. No, señores. En el principio dice la Escritura que todo lo que hizo el Señor era bueno en gran manera. No era perfecto, pero era bueno. Lo perfecto vendrá después. Lo perfecto llegará un día. Pero volver a la vida de huerto, mis amados, esto es solo para el que lo ha alcanzado a través de Jesucristo. Ya Cristo hizo lo imposible. Para nosotros era imposible volver a regresar al huerto, pero el Señor lo trajo a nosotros. Hoy en día la gente está buscando el huerto del Edén. ¿Dónde estará el huerto? Algunos dicen está en el inframundo, otros dicen no, se encuentra en el polo norte. ¿Dónde está el paraíso? Es que eso no importa, porque lo que era en el pasado era sombra de lo que había de venir. El Señor dijo: ya no va a ser allá, ahora allá el paraíso te va a visitar a ti. Y te vas a deleitar en la presencia de Dios. Y te vas a deleitar en tener a una mujer, no importa que te esté llamando. ¿Por qué crees que te llama? Porque te ama. ¿Por qué crees que te enfada tanto? Porque te cela. Porque le interesas. Porque si esa mujer no le interesas un día, va a dejar de mandar mensajes y se va a conformar con el Salmo 8. Sí, se va a conformar con eso. Por eso es que nosotros, mis amados, tenemos que entender la dimensión a la que el Señor comenzó a rescatar las cosas. Lo primero que rescató fue el perdón. Una vez que rescató el perdón, entonces el Señor rescató la vida de huerto, la vida de deleite. Qué bendición tener una esposa, qué bendición tener unos hijos, qué bendición tener una congregación, qué bendición tener unos amigos, qué bendición tener a unos Judas entre nosotros. ¿Sí o no? Te dirá: pero yo no quiero Judas en mi vida. Esos Judas, hermano, pulen tu vida. Son como la lija de Dios que te van a perfeccionar. Y hace falta a veces un Judas allí. ¿Para qué? Para que te lleve a una dimensión mayor. El Evangelio siempre tiene que desafiarnos.
Porque el día que nos acomodamos, mis amados, allí nos vamos a quedar, en una misma estatura espiritual, porque estamos cómodos. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio nos lleva a una dimensión mayor, pero antes vendrá una confrontación para nosotros poder superarlo, crecer en el Señor. Por eso, qué bendición. ¿Usted cree que Judas le quitó el gozo al Señor? No. Judas no le quitó el gozo al Señor. Nadie le quitó el gozo, nadie. Su deleite era hacer la voluntad de Dios. Su deleite era cumplir con los mandamientos. Su deleite era seguir los pasos que se le habían indicado. Hacer la voluntad del Padre. Este es mi alimento, es mi comida, es mi bebida. Interesante. ¿Por qué muchas veces la gente no encuentra eso? Miren, muchas veces hasta la oración, mis amados, parece motivo de castigo para algunos. Algunos padres que toman algunas acciones corrigiendo a sus hijos. Posiblemente la intención sea buena, pero el método es equivocado. Mi hijo, ¿no le gusta? Bien, véngase aquí, doble sus rodillas y póngase a orar. 1 hora va a orar aquí, hasta que no termine, entonces no le doy lo que quiere. Y el niño crece pensando que la oración es un castigo. Un día, pasando por una iglesia, vio a todos que estaban de rodillas orando, y el niño dijo: híjole, se portaron mal. Porque para muchos los aspectos espirituales son carga, son imposición, son dificultad. Lo tenemos que hacer, y es que lo tenemos que hacer. No se tiene que hacer así. Tiene que ser un deleite buscar a Dios. Tiene que ser un deleite nosotros meternos a la oración. Tiene que ser un deleite nosotros buscar al Señor. Tiene que ser un deleite vivir casados. Tiene que ser un deleite tener a nuestros hijos, tener lo que Dios nos ha dado. Tiene que ser un deleite para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese qué interesante. Para reforzar esto, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso 24. Yo quisiera que alguno de ustedes lo leyera en voz alta, por favor. Génesis 3, 24, como dice allí: ¿quién lo tiene? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oiga usted, qué tremendo lo que perdió Adán, ¿sí o no? Tremendo. Porque su trabajo, ni siquiera el trabajo le producía sudor. El sudor vino a causa de su pecado. Con sudor comerás, con el sudor de tu frente vas a comer. Por eso, dicho sea de paso, mis amados, hasta el ministerio se disfruta, no se sufre, se disfruta, porque hasta los sufrimientos saben a gloria. Y pregúntale a Pablo: gozaos. Y otra vez digo, gozaos. Regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos. Gócense en las diversas pruebas. ¿Cómo me voy a gozar? Porque estás en la vida de huerto. Tú no estás fuera del huerto, estás dentro del huerto. Y cuando estás dentro del huerto, entonces hay deleite. Por eso es que Esteban, siendo apedreado, dice: yo estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y le estaban cayendo las pedradas, y dijo Esteban: no le tomes en cuenta estos pecados. Qué ricas se sienten las piedras, decía. ¿Por qué? Porque es una vida de huerto.
Y la vida de huerto es una dimensión diferente. Por eso es que la gente no entiende por qué tanta iglesia, por qué tanto culto, por qué tanto diezmar, por qué tanto estar allí, por qué tanto, porque es un deleite. Es un deleite ofrendarle a Dios, es un deleite darle a Dios, es un deleite, es vida de huerto. No te cuesta, no hay sudor, te deleitas en lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Bien, número 3, vaya conmigo, tercera cosa que el Señor vino a rescatar. Juan capítulo 19, verso 26. Tercer aspecto que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 19, verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Tercer aspecto que el Señor vino a rescatar, mis amados hermanos, fue la unidad familiar. Hoy en día tenemos y vemos cómo la familia es disfuncional. Vemos cómo los hijos se alejan de los padres y los padres se alejan de los hijos, y vemos el resultado en nuestra sociedad: sicarios, asesinos, gente que está matando a otros, porque hay un trasfondo detrás de ello. Un trasfondo donde se ha perdido la unidad familiar, se ha roto, se ha quebrantado ese vínculo. Y el Señor le dijo a ese discípulo: he ahí tu madre. Ahí está. Vino a hacer una restauración en la familia. Por eso es importante que usted crea lo que el Señor dijo en su palabra. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Si nosotros estamos viendo una situación difícil en el hogar, bueno, tengo buenas noticias. El Señor vino a rescatar la unidad familiar. Vino a restaurar la relación entre padres e hijos y entre hijos y padres. Pero aquí hay un principio de orden muy interesante. Usted recuerda en Malaquías cuando el Señor habla a través del profeta y dice que Elías ha de venir. Y dice que Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Es un principio muy poderoso, un principio de orden. La pregunta es: ¿quién se alejó primero, los hijos o los padres? ¿Quién fue? Los padres. Porque el orden es: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. De manera que muchas veces nuestros hijos se encuentran en una condición porque hubo un momento donde no nos dimos cuenta y nos desconectamos de ellos. Y ellos dejaron de confiar en nosotros y dejaron de decirnos cuáles eran sus necesidades primarias. Muchas veces los hijos no te dicen que en su escuela le ofrecieron droga. No te dicen que sus amigos son delincuentes. No te lo dicen. Tú te enteras cuando se llega a dar un problema, te enteras que andaba con muchachos que se encontraban mal. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la confianza en un momento, en una etapa, la confianza se rompió. ¿Por qué? Porque nos convertimos solamente en proveedores. Hoy yo le voy a dar a mi hijo sus tenis Nikes de $1,500, le voy a comprar esto y le voy a comprar aquello, y no le va a hacer falta comida, y que el refri esté a reventar. Pero ¿dónde está la otra parte que tenemos que hacer?
La otra parte que nos corresponde, no solamente darles su provisión, sino que también debemos de acercarnos y tener conexión con ellos. Conexión. La hija muchas veces viene con un embarazo y no lo sabemos. Cuando nos enteramos, ya son 2, 3 meses que viene aquella criatura en esa gestación. Y entonces viene la frustración, viene el desánimo, viene el coraje, viene la ira. ¿Por qué? Si te lo he dado todo, algo sucedió, hubo una desconexión. Nos alejamos, nos equivocamos en determinado momento, pero el Señor vino a restaurar eso. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y el espíritu de Elías es un espíritu de restauración que la iglesia en el día de hoy tiene. Un espíritu de restauración familiar. México, mis amados, se encuentra bajo una situación terrible. Cosas que nunca se habían visto, hoy se están viendo. Terribles, terribles cosas. Asesinatos, muertes, cabezas por aquí, cabezas por allá, pedazos de gente por aquí, pedazos de gente por allá, fosas donde hay 300, 400, 500 cadáveres. ¿Cuándo se había visto esto? Es por causa que el núcleo familiar ha sido violentado. Me gusta mucho cuando nosotros hablamos acerca de Noé. Yo siempre digo esto, que cuando Dios metió al arca 8 personas, no fue una familia lo que metió el Señor. Lo que Él metió al arca fueron 4 matrimonios. 4 matrimonios es lo que metió al arca. Y el número 4, mis amados, en toda la escritura nos habla de equilibrio. El 4 nos habla de equilibrio. Por eso el hombre tiene 4 etapas en su vida. Tiene la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Hay 4 puntos cardinales. Está el norte, el sur, el este, el oeste. La luna tiene 4 etapas y todo ello nos da testimonio de lo que es equilibrio. ¿Cuántos evangelios tenemos? Hay más de 50, pero solo 4 han quedado allí. ¿Sabía usted que el tabernáculo, la puerta tenía 4 colores en la entrada? Porque el 4 nos habla de equilibrio. 4 cosas. Y el Señor metió 4 matrimonios a esa arca para que esos 4 matrimonios tuviesen intimidad. Recuerde que el mundo de Noé se encontraba en un caos terrible, en una violencia terrible, se encontraba en una situación terrible, y el Señor metió esos 4 matrimonios para traer un equilibrio sobre la faz de la tierra. ¿Por qué se encuentra nuestra sociedad en esa condición tan violenta? Porque el matrimonio se ha visto afectado. Si el matrimonio está afectado, la familia estará afectada, la sociedad estará afectada. Pero si el matrimonio está sólido, la familia estará sólida y la sociedad también estará más sólida. Por eso es importante, mis amados, entender qué tan poderosa es la unidad familiar. Cuando el Señor vino a rescatar lo que se había perdido, vino a rescatar en la cruz del Calvario la unidad para nuestras familias. No es difícil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo podemos en el Señor que nos da la fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Bien,
Mire conmigo, por favor, Génesis 4:8. Reforzamos lo que estamos mencionando con Génesis 4:8. Mire lo que dice. ¿Alguien me ayuda, por favor? Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire qué tremendo es. Primero se pierde la falta de perdón. Después, mis amados, se pierde la vida de huerto. Después vienen consecuencias y se pierde la unidad familiar. Ahora los hijos se encuentran matándose entre ellos. Pero el Señor vino a restaurar familias enteras. Vino a restaurar tu familia. Déjame decirte en esta oportunidad, tu familia está dentro del paquete de Dios. Tu familia está dentro del paquete de Dios. Pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Tenemos que hacerla. Deleitarnos. Tenemos que entender que nosotros necesitamos en determinado momento pedirles perdón a ellos, porque no llegamos al matrimonio sabiendo ser padres. ¿Sí o no? No. Posiblemente fueron hijos que ni siquiera fueron planeados. Entramos a esa situación, ¿por qué? Porque teníamos que afrontar lo que sucedió. Y entonces ahí las consecuencias se encuentran visibles. Pero cuando entendemos que todo ocurre en propósitos divinos, todo ocurre. Hasta los hijos no deseados de pronto son como el rey David, son adoradores del Señor. De manera que podemos decir, nuestros hijos son una bendición, nuestros matrimonios son una bendición, nuestra familia le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Haga esta declaración conmigo: mi familia le pertenece al Señor, mi casa le pertenece al Señor, mis hijos le pertenecen al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Vaya conmigo al cuarto aspecto, Salmo 22 y verso 1. Salmo 22 y verso número 1. Cuarta cosa que el Señor vino a rescatar. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Salmo 22, verso 1, ¿cómo dice allí, por favor? Alguien que lo lea. Hermano Adolfo allí. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hasta ahí. Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese que es interesante, mis amados, cuando nosotros vemos el idioma hebreo. Recuerde que estas palabras aparecen en el idioma griego en el Nuevo Testamento, pero estamos leyendo la palabra profética que el Cristo hablaría en la cruz del Calvario, en su sufrimiento. Y cuando nosotros vamos al hebreo, la palabra desamparado, vino una traducción y pusieron la palabra desamparado. Y la palabra desamparado es la palabra hebrea asaf, con B al final, asaf. Y asaf tiene unas definiciones muy interesantes. Asaf significa aflojar, soltar, renunciar, permitir, abandonar, acoger, pero también significa apartar. Significa ayudar, significa dar, dejar libre, desechar, desamparar, pero también significa destinar.
fallar, faltar, quedar o rehusar. En otras palabras, cuando el Cristo se encuentra en la cruz del Calvario, Él dice: ¿por qué me has desamparado? Cuando nosotros hacemos la traducción, podemos ver dos palabras interesantes que se pueden traducir como ¿por qué? Para esto dice: me has apartado, o para esto me has destinado, porque los sufrimientos ya habían sido profetizados. Esto no fue algo que vino sobre la vida de Jesús como si algo malo le aconteciese, como si hubiese él cometido el pecado más grande. Y tenemos interpretaciones al respecto de esta palabra, pero esta oportunidad estamos siguiendo un poquito más profundo hacia la raíz etimológica en el hebreo, la cual dice que también significa apartar o destinar. Padre mío, para esto me has apartado, o para esto me has destinado. De manera que lo que se había perdido había sido el propósito. ¿Por qué le digo esto? Dice la Escritura en Génesis 3:17: y dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Polvo eres y polvo te vas a convertir. Adán no fue creado para volverse polvo. No era el plan de Dios. El plan de Dios era llevarlo a una dimensión de gobierno. No para morir en el polvo, no para quedar allí, no, se había perdido el propósito y se convirtió polvo. Por eso, mis amados, es que un día los muertos en Cristo van a resucitar. Porque el propósito no es que sean moradores del polvo. Dice la profecía: levantaos, oh moradores del polvo. ¿Por qué? Porque tienen que resucitar, tienen que volver a retomar su propósito. Nosotros somos hombres de propósito. Somos gente de propósito. Somos iglesia de propósito. Y lo que se había perdido en el huerto, se había perdido el propósito. Pero viene el Señor y le dice al Padre: Padre mío, para esto me has destinado. Hay un propósito para el sufrimiento que tengo, que es rescatar a millones de millones para la gloria del Señor. Amén. Mire qué interesante es. Dígale a su vecino: eres un hombre de propósito. Eres un hombre de propósito. No dejes que el propósito se pierda. Porque lo que era imposible para ti, el Señor lo hizo por ti. De manera que somos personas de propósito. Quinto aspecto, vaya conmigo. Otra cosa que se había perdido, Juan capítulo 19, verso 28. Se había perdido la sed por Dios. Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Oiga usted. Wow, si esta mañana pudieran medir nuestra sed, ¿cómo sería? ¿Se acuerda usted cuando David dijo: ¿quién me diese de beber del pozo? Y dice la escritura que salieron dos de sus valientes y se metieron en el campamento enemigo a saber cómo le hicieron. No sé si eran jugadores de fútbol americano, hermano.
quién sabe cómo se metieron entre el ejército enemigo, fueron y sacaron agua y se la trajeron a David. David tenía una gran sed, pero cuando David vio eso dijo: no, si me bebo esta agua, me estoy bebiendo la vida de estos hombres. Y dice que la derramó delante de Dios como sacrificio, libación delante del Señor. Jesús en la cruz dijo: tengo sed. ¿Cuál es la sed que tú tienes? ¿Cuál es la sed que nosotros tenemos? Porque déjenme decirle, dicho sea de paso esta mañana, todo lo bueno que sale de nosotros, dice la carta de Pablo a los Hebreos, que no sale de nosotros, sino que Él hace su voluntad a través de nosotros. Él hace su voluntad a través de nosotros. Ni siquiera lo que nosotros hacemos de bueno proviene de nosotros, sino que proviene de Él mismo. Esto es interesante, hermano. Por eso, cuando nosotros hablamos de tener sed por Dios, necesitamos entender que eso es algo que se había perdido en el huerto. Dice la escritura en Génesis 3:9, se lo voy a leer: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde está tu sed? Tuve miedo. ¿Dónde está tu sed? Estaba escondido. ¿Dónde está tu sed? El Señor rescató la sed de Dios para que nosotros busquemos al Señor con esa vehemencia, con esa necesidad, con la necesidad de congregarnos, con la necesidad de escuchar la palabra, con la necesidad de poder vernos al rostro, porque dicho sea de paso, mis amados hermanos, el estar juntos hay una ministración de Dios. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso es que muchas de las veces cuando llega el desánimo a tu vida y tú dices: voy a ir con mi hermanito para que ore por mí porque me siento débil espiritualmente, y te levantas y vas a la casa de tu hermano, tocas la puerta y tu hermano sale, y antes de que tú le digas: ora por mí, él te dice: hermano, ora por mí. ¿Por qué? Me siento desanimado. Y tú en tu mente dices: pero si yo venía para que tú oraras. Pero en ese momento ocurre algo, se activa la fe. Y cuando se activa la fe, entonces el poder de Dios desciende sobre ambos. Y hay una administración mutua. El que no tenía fe es fortalecido. El que estaba desanimado, entonces es vuelto nuevamente a tener una fe mayor. Y sale bendecido tu hermano, sales bendecido tú, porque la comunión es una ministración. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchas veces ni siquiera hay palabra, pero hay ministración, el solamente estar juntos. Y eso nos provoca tener más sed de Dios. Jesús dijo: tengo sed. Él vino a rescatar la sed que debemos tener de esa búsqueda diaria, de esa búsqueda de Dios, de esa necesidad de escuchar su palabra, de sentir su presencia. Qué hermoso es sentir la presencia de Dios. Dijo el salmista que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
hay delicias a su diestra. Es cuando te llenas de esa sed que el Señor fue a rescatar. Y esa sed solo la sacia el Espíritu Santo. Bien, vaya conmigo al punto número 6. El Señor vino a rescatar la consumación de los proyectos divinos. Juan capítulo 19, verso 30 dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjese qué interesante es que el Señor vino a consumar proyectos divinos. Estos proyectos no se quedaron a medias, sino que vino la consumación de los proyectos de Dios. Un día dijo un pastor, me dijo: hermano, yo tengo los varones del mañana. Oh, gloria a Dios, dije: pastor, qué bendición. No, me dijo, es que todo lo dejan para mañana, dijo. Son varones del mañana. Hermano, arregle la luz mañana. Hermano, congréguese mañana. Hermano, véngase a la oración mañana. Son gente del mañana, porque no concluyen los proyectos de Dios para sus vidas. Los dejan truncados, los dejan a medias. Hay gente, mis amados, que quiere aprender los instrumentos y de pronto dice: hermano, enséñeme el teclado. Y de repente una semana, 2 semanas y se aburre, dice: no, mejor enséñeme la guitarra. Y hermano, se va con la guitarra, le duelen los dedos, dice: no, mejor enséñame la batería. Y al rato se pega con uno de los palitos en la mano y dice: no, mejor enséñeme la trompeta. Y al final ni las maracas toca. Porque todos los proyectos se quedan truncados, se quedan a la mitad. O vamos a aprender inglés, hermano, ni siquiera el español lo domina. ¿Sí o no? Hemos encontrado personas, mis amados, que ni siquiera eso, ni siquiera. ¿Por qué? Porque no concluyen, no consuman esos proyectos en su vida, mucho menos proyectos que son de parte de Dios. Jesús fue con un propósito. Y el propósito fue cumplido. Él dijo: consumado es. Dicho sea de paso, el Señor vino a concluir un trabajo que se había quedado estancado. Miren lo que nos dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Salud, pastor. Es el trabajo, escuche, inconcluso de un hombre que Dios llamó para que fuese dimensionado a un nivel de perfección. Ese era el plan. Por eso el plan ha continuado hasta el día de hoy. La Escritura dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos llegar al conocimiento, a la madurez, a la estatura del varón perfecto. Porque la perfección no es una opción, es un mandamiento del Señor. Y cuando hablamos de perfección es sentido de madurez. ¿Cuántos dicen amén? Bien, termino con esto, mis amados. Número 7, rescató nuevamente la confianza en Dios. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fíjese qué interesante. El Señor vino a rescatar la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se había perdido.
En tus manos entrego mi espíritu. Y Él entregó todo, mis amados. El Señor entregó todo sin reservas. ¿Por qué? Porque sabía que lo podía levantar de entre los muertos. El Espíritu podía levantarle de entre los muertos y no dejaría que su cuerpo viera corrupción. En Génesis capítulo 3, verso 7 dice la Escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando se pierde la confianza en Dios, el hombre hace delantales, hace sus propias vestiduras, hace sus propias religiones, hace sus propias ideas, sus propias filosofías. A mí me indigna cuando la gente dice: es que yo creo que Dios no se enoja. Y no es lo que tú crees ni lo que yo creo, sino lo que está escrito en la palabra. La palabra, mis amados hermanos, es la revelación especial de Dios. Tenemos la revelación general que nos habla de Dios, que es todo lo que sus ojitos azules ven. Sus ojitos ven los cielos, las estrellas, los árboles, los animales, el milagro de la vida. Sus ojos ven todo esto y ellos dan testimonio de la gloria de Dios. De manera que el hombre palpando no puede negar que existe Dios. Pero nos dio también la revelación especial, que es su palabra, su pensamiento escrito. Por eso no es lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Es que yo creo que Dios lo salvó porque, espérese, porque la salvación es terreno divino. La condenación es terreno divino. Ahí no tenemos nosotros ni qué opinar. Solamente esperemos, confiemos en que ese Dios de misericordia tuvo a bien rescatarlo. Pero no podemos decir: es que fulanito soñó que estaba en el infierno tal persona. Discúlpame, pero no es así. Ni siquiera lo que soñamos, ni siquiera lo que nosotros imaginamos está por encima de lo que está escrito. Lo que está escrito está por encima de todo profeta, de toda revelación, de todo sueño, de todo pensamiento, de toda filosofía. Por eso el hombre hizo sus propias vestiduras. Cuando vino Dios le dijo: eso no es correcto. Yo te voy a hacer unas vestiduras. Y el Señor le dio unas vestiduras temporales, que fueron vestidos de piel de animal. Lo que el Señor hizo fue mostrarles un camino temporal que se llama sacrificio para acercarse a Él. Y ese sacrificio era una cobertura temporal, porque habría de venir nuestro Señor Jesucristo, el cual nos conectaría con Él, de manera que podemos confiarle nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Podemos confiar en el Señor. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y si Él lo rescató, es para dárnoslos a nosotros. Por eso, mis amados, hablar de lo que vino a hacer el Señor en la cruz, eso nos habla de un ferviente amor. El hacer tu voluntad me ha agradado. Nosotros tenemos que deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. No es algo impuesto,
Él no quiere nada a la fuerza, pero quiere tu deleite. Hay gente que me dice, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo digo, ¿y qué vas a hacer con esa revelación? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y cuando la sepas, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Pero cuando dejamos todo en las manos del Señor, que sea Él a través de nosotros, entonces vamos a encontrar deleite. El hacer tu voluntad me ha agradado. Tus mandamientos son el deleite de mi corazón. Tu ley. Yo amo tu ley. Cuando nosotros llegamos a ese nivel, entonces lo que el Señor rescató, nosotros prácticamente lo obtenemos. Porque todo fue en base a un ferviente amor, a un enamorado de Dios como el Señor Jesucristo. Un enamorado del Padre, un enamorado de Dios. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, que nos convirtamos en personas que tienen un ferviente amor. Por eso Él dice, vuelve a tu primer amor, al amor ferviente, al amor que era como fuego en el principio. Bien, cierre sus ojos.